estimados estudiantes, esperando que se encuentren bien. En este video vamos a resumir la parte de medidas de tendencia central. Recuerden que todavía no iniciábamos con la unidad del electivo, estamos haciendo un repaso de estadística. El objetivo de aprendizaje es mostrar que comprenden las medidas de tendencia central, las cuales iremos viendo una a una a continuación. Ahora las vamos a explicar cada una de ellas, pero los ejemplos que vamos a tomar van a ser sencillos y después vamos a finalizar con intervalos. Entonces primero tenemos la moda, que sería el dato de mayor frecuencia, es decir, el que más se repite. Tenemos entonces en esta tabla nuestra variable es el número de mascotas y recuerden que esa simbología era la frecuencia absoluta, es decir, la cantidad de veces que se repite el dato. Observamos la frecuencia y la mayor es la frecuencia 8. Por lo tanto, decimos que la moda sería tener una mascota. En la media aritmética, recuerden que tienen que tomar el dato y multiplicarlo por su frecuencia absoluta. Recomiendo agregar una columna adicional en donde van escribiendo estos resultados de 18 por 10, 19 por 2 y 20 por 1. Si yo sumo, me da un total de 238 y 238 tenemos que dividirlo por el total de datos, que en nuestro caso son 13, dando un total de 18,3, es decir, la media aritmética es de 18,3. Recuerden que depende de las alternativas, de la instrucción, puede ser que nos pidan solamente considerar la parte entera, redondear, importante leer bien. Luego tenemos la mediana. La mediana es el dato central. Ahora, muy importante, los datos deben estar ordenados de menor a mayor para poder ver cuál es ese dato. Entonces aquí tengo un ejemplo sencillo en donde primero vamos viendo cuál es el dato más bajo, en nuestro caso el 2. Tenemos el 3 después, pero hay 2 3, 2 4, un 6 y un 7. Tenemos que ver cuáles son. Puede ser un dato o que queden dos datos en el centro. ¿De qué va a depender? Si la cantidad de datos es par o impar. En nuestro caso, la cantidad de datos es impar. Por lo tanto, nos va a quedar solamente un dato en el centro. Y si se fijan, el que queda en el centro es el 4. Entonces, nuestra mediana sería el 4. Cuando hay una cantidad de datos más extensa, debemos aplicar las siguientes fórmulas. En nuestra tabla en particular, la cantidad de datos es impar. Por lo tanto, aplicamos la fórmula n más 1 dividido en 2. 15 más 1 dividido en 2, que nos da como resultado 8. Ojo, no significa que la mediana sea 8. Esto nos sirve para determinar la posición. En qué ubicación se va a encontrar el dato que corresponde a la mediana. Y nos vamos a la última fila para encontrar este dato. Si se fijan, los datos acá llegan hasta la posición 3. No me sirve. La siguiente llegan hasta la posición 7. Pero yo necesito la posición 8, que sería en la tercera fila. Entonces nuestra mediana sería el 3. Cuando la cantidad de datos es par, recuerden que significa que en el centro quedan dos datos. Por lo tanto, en una tabla debemos aplicar dos fórmulas. N medios y n más 2 dividido en 2. Ahora, en nuestra tabla en específico, el total de datos es 16. Si lo reemplazamos en ambas fórmulas, nos da la posición 8 y 9. Buscamos en la última columna y nos va a coincidir que ambas quedan en la tercera fila. Esto significa que nuestra mediana es el 3. Si nosotros ordenáramos todos estos números, estos 16 números de menor a mayor, en el centro nos quedarían 2 3. Eso es lo que nos está indicando.
Tipos de preguntas. A partir de esta tabla nos preguntan cuáles de las siguientes afirmaciones son falsas. Puede que sea una o puede que sean varias. La primera, el 50% tiene a lo más 16 años. Recuerden que el a lo más es como máximo. Entonces, esta afirmación es verdadera porque son 12 personas de un total de 24 las que tienen a lo más 16 años. La moda es 12. Tiene un ticket porque es falsa. La moda es 17. ¿Por qué es de la moda es 17? Porque tiene una frecuencia de 12. Y la tercera afirmación dice, el 30% tiene 17 años. 17 años tienen 12 personas, igual que este. 12 de un total de 24, es decir, el 50%. Es decir, las que son falsas son la 2 y la 3. Con los datos de la tabla, ¿cuántas personas prefieren TikTok? Aquí la tabla se dio con porcentajes. Ahora, ¿cuántas personas se encuestaron en total? Fueron 300 personas. Aplicando regla de 3, sabemos que el total equivale al 100%. No sabemos la cantidad de personas que prefieren TikTok, pero sí sabemos que equivalen al 20%. Despejamos, sería 300 por 20 dividido en 100. Simplificamos. Me va a quedar 20 por 3, que sería 60. Es decir, prefieren TikTok 60 personas. Ya finalizamos la primera parte, que era con datos sencillos. Ahora recuerden que van a haber casos en que los valores de la variable van a ser muchos. Entonces en esos casos nos conviene estos datos agruparlos en intervalos, porque así realizamos un mejor análisis e interpretación de los datos, haciendo una tabla más reducida. Elementos de un intervalo. Primero tenemos el rango. El rango es la diferencia entre el dato mayor y el menor. Tenemos la amplitud, que es la diferencia entre los límites de un intervalo. Estos límites se llaman el primero límite inferior y el segundo límite superior. Muy importante, todos los intervalos de una tabla tienen la misma amplitud. Estudiemos una a una estas medidas de tendencia central con intervalos. En el caso de la moda, solamente nos vamos a preocupar de identificar este intervalo modal. Es decir, vamos a comparar sus frecuencias absolutas. En la media aritmética, recuerden que deben agregar la marca de clase, la cual, como la calculamos, tomamos los límites de cada intervalo y los promediamos. Yo coloqué aquí un ejemplo. Si tenemos un intervalo que va del 30 al 40, sumamos y dividimos en 2, en este caso nos da como resultado 35. Veamos un ejemplo con tabla. Acá yo ya calculé la marca de clase. Recuerden que es promediar los límites. Entonces nos dio 15 y en el segundo 25. Además, es conveniente agregar esta última columna donde hacemos inmediatamente el producto. Entonces 15 por 10, que son 150, y 25 por 20, que nos darían 500. Si yo sumo, eso me da 650. Es decir, la media aritmética es 650 dividido por el total de datos, que en nuestro caso en particular son 30. Si hacemos esa división, nos da como resultado 21,6. Ahora, muy importante, leer bien las instrucciones. Puede ser que nos pidan redondear, que nos pidan truncar. Eso va a depender de cada una de las preguntas. En el caso de la mediana, ocurre lo mismo que en la moda. Nosotros solamente vamos a trabajar identificando el intervalo en que se ubica la mediana. Para eso aplicamos, independiente de que sea par o impar, la fórmula n medios. Si se fijan, en nuestro caso, el total de datos es 30. Es decir, a 30 lo vamos a dividir en 2. Nuestro intervalo va a estar ubicado en la posición 15. Recuerden que esto es la posición solamente. Entonces, si nos fijamos en la primera fila, los datos llegan a la posición 10. No me sirve.
Entonces en el siguiente tendría que estar la mediana, porque llegan hasta la ubicación o posición 30. Es decir, el intervalo de la mediana es el que va del 20 al 30. Veamos preguntas de aplicación. En esta tabla están los minutos de espera de un grupo de personas. Y nos preguntan cuál o cuáles de las afirmaciones esos son verdaderas en este caso. La primera afirmación dice que el rango es 60. Recuerden que la definición de rango dice que es la diferencia del dato mayor, en nuestro caso que es 75, con el dato menor. O sea, en nuestro caso la respuesta es 60. No sirve esa afirmación, es verdadera. La segunda dice que la amplitud es 25. Recuerden que yo les comentaba cuando definimos la amplitud que era la diferencia entre los límites de los intervalos. Determinando la amplitud en una es la misma para todos los demás. Podemos tomar cualquiera de los dos. Yo voy a tomar el primero. Entonces a 45 le resto 15 y eso me da 30. Esta es falsa. La última afirmación dice, el intervalo de la mediana es el que va del 15 al 45. Para poder determinar esto, recuerden que nosotros solamente vemos la posición, es decir, el n medios. En nuestro caso sería 13 dividido en 2, 6,5. ¿Qué hacemos con el 6,5? Lo aproximamos a 7. ¿Cuál es el dato que está en la posición 7? Sería el intervalo que va del 45 al 75, porque el primero llega solamente hasta la posición 3. Es decir, que solamente la primera era verdadera. Y como último ejercicio quería presentarles un histograma. Recuerden que el histograma es el gráfico que nos sirve para poder trabajar con intervalos. Es el gráfico más apropiado. Ahora, al igual que en una tabla, siempre hay que determinar la marca de clase. Entonces tomamos los límites, los sumamos y los dividimos en dos. Yo aquí ya los calculé. El primero me dio 275, 325, 375 y finalmente 425. Para determinar la media, recuerden que se toma la marca de clase y se multiplica por su frecuencia. Sería entonces 275 por 40, 325 por 30 y así sucesivamente hasta llegar a 425 por 20. Esto hay que dividirlo por el total de datos, que es 110. ¿Cómo yo sé que es 110? Porque debo sumar las frecuencias. A la primera barra le corresponde frecuencia 40, a la segunda 30 y a las dos últimas su frecuencia es de 20. Si yo hago la operación, me va a dar como respuesta final 341,5. Es decir, el sueldo promedio es de 342.000 pesos aproximadamente, si lo aproximáramos. Me despido, espero que estén muy bien, espero verlos pronto también. Y recuerden que me pueden mandar un correo o pueden visitar el blog para dudas o ver material anexo. Nos estamos viendo entonces y muy pronto el departamento de matemática también va a estar en Facebook.